otra lágrima cae. Ya puedo extender mis alas, ya puedo volar. Soy feliz, pues todo lo puedo en él. Con mi mirada en alto buenas noches tengan todos ustedes. Los saludamos desde aquí, desde la estación de Radio Rema, la voz de los 5 ministerios. Los saluda su hermano, su amigo Marcos Espinosa, evangelista del Ministerio Operación Mateo. Le damos la bienvenida, amados hermanos, esta preciosa noche a este precioso estudio de la palabra de Dios. Es bueno, amados hermanos, amados amigos, dormirnos confiadamente, meditar en la palabra. Hace algunas horas, amados hermanos, hablaban, ¿verdad?, los medios, las redes sociales de una cosa satánica que se escapó de un museo en la ciudad, en el pueblo de Connecticut. Amén. Y mucha gente está a la expectativa de esas cosas raras, de esas cosas demoníacas que suceden, ¿verdad? Y mucha gente ha creado pánico a través de las redes sociales. Unos dicen que se la robaron, unos dicen que ese muñeco, esa muñeca tomó vida o tiene vida y anda por las calles, ¿verdad? Pero lo que yo sí sé, amados hermanos, es que eso no tiene poder en los hijos y en las hijas de Dios, amados hermanos, porque estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Tenemos que temerle, amados hermanos, a hacer las cosas malas. Tenemos que tener el temor de hacer las cosas mal, tenerle temor a Dios, amados hermanos, no a eso, y no crear incertidumbre o temor en nuestros pequeños. Muchas veces las redes sociales, amados hermanos, sirven para muchas cosas. Por ejemplo, nosotros para hablar la palabra de Dios, para mandar una bendición a mucha gente, para orar y bendecir, amados hermanos, la vida de muchos hombres y mujeres que necesitan de la palabra de Dios. Pero muchas veces las redes sociales también sirven para subir tonterías, bromas, chistes de mal gusto, basura en las redes sociales, cosas que no edifican, solamente pervierten la mente
incluso de los pequeños, porque los pequeños son los que están en las redes sociales pero muy pegados. Debemos tener mucho cuidado qué es lo que ven nuestros niños en las redes sociales. Debemos de ponerles música que adore y que exalte el nombre del Señor. Hay mucha música infantil, amados hermanos, que habla del poder de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que enseñarlos, amados hermanos, a que ellos puedan adorar y exaltar el nombre de Jesús. Esta noche, amados hermanos, amados amigos, traemos un tema, amados hermanos, un tema de un milagro, de muchos de los milagros que hizo nuestro Señor Jesús, pero este tema, amados hermanos, toma relevante importancia. En esta preciosa noche vamos a hablar de una mujer encorvada, de una mujer que tenía una joroba, amados hermanos. Por 18 años había sido azotada, amados hermanos, por esa enfermedad. Muchas veces, amados hermanos, vamos a los médicos y vamos, amados hermanos, y nos dicen, no tienes nada, no es esto, análisis, estudios, y no tienes nada. Pero muchas veces, amados hermanos, esas enfermedades son físicas, sí, pero también tienen un trasfondo espiritual. Muchos no lo creen. Pero es por nuestra mala manera de vivir, nuestra mala manera de comportarnos, nuestra influencia, amados hermanos, que tenemos con el mundo y con todas las perversidades que suceden en el mundo, que nos dañamos, nos contaminamos, amados hermanos, y muchas veces todo eso es cosa espiritual. Muchas veces son demonios, aunque usted no lo crea, son demonios, amados hermanos, que traemos cargando por muchos años. Recuerden la historia del Gadareno, de ese hombre Gadareno que estaba endemoniado y que vivía en el cementerio. Amados hermanos, y cuando vio a Jesús, dice que cayó de rodillas y le dice, Hijo de David, lo reconoce como el Dios Altísimo. Amados hermanos, amados amigos, y ese hombre, cuando le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque somos muchos. Eran miles de demonios que tenía ese hombre, amados hermanos, dentro. Y muchas veces no creemos. Se nos hace inverosímil lo que dice la Biblia, lo que dicen los hombres de Dios, que nosotros, amados hermanos, amados amigos, muchas veces las enfermedades son producto espiritual. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cómo es, amados hermanos, que nos ensuciamos viendo pornografía, viendo escenas de demonios, viendo películas, amados hermanos, de ultratumba? Eso, amados hermanos, nos pervierte la mente, nos llena, amados hermanos, de miedo, amados hermanos, a lo sobrenatural, porque hay cosas que nos se mueven a nuestro alrededor, amados hermanos, pero con la sangre de nuestro Señor Jesucristo estamos cubiertos y estamos, amados amigos, equipados para presentar defensa de nuestra fe. ¿A través de qué? A través de la palabra. Es por eso, amados hermanos, que es muy bueno que duermamos meditando en la palabra de Dios, en el mensaje del Dios divino. Esta noche, amados hermanos, traemos este precioso mensaje, la mujer encorvada. Uno de tantos milagros, de miles de milagros, de cientos de milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a leer, amados hermanos, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versos 10 en adelante. Amén. Le mandamos un saludo a todos los hermanos, hermanas que se conectan. A nuestra hermana Dorita Elizabeth, allá desde El Salvador, gracias por estar con nosotros. A mi hijo Luis Ángel, a García López, nuestra hermana Alicia García López, allá en Lomas de Cristo. Amén, en el Estado de México, allá San Vicente Chicoloapan, a mi hijo Luis Ángel, a mi hija Beatriz Adriana, a sus hijos Miguel y Uriel. Le mandamos un saludo a los abuelos Lorenzo Hernández, a su esposa Magdalena Prado Oliva, a todos sus hijos y a todos sus nietos, ¿verdad? A toda la familia Espinosa Luciano, a la familia Luciano Hernández, a la familia Luciano Lubiano, a la familia Luciano Manjarres, allá al barrio San Juan, a la familia Espinosa Barrera, a la familia Barrera, sí, a todos aquellos amados hermanos, amigos, todos los que se conectan a la Radio Rema desde allá, desde México,
a nuestra preciosa sobrina Magali Hernández. Dios le bendiga, Dios le guarde. A nuestra hermana Edith García también, que se conecta. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amados hermanos, la bendita palabra la vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versos 10 en adelante. Los invito a que lean su Biblia ahí donde quiera que ustedes estén, para que vean, amados hermanos, y se cercioren que hablamos solamente la palabra de vida, la palabra de verdad, la palabra tal y como está escrita en nuestra Biblia. Amén. La bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había ahí una mujer que desde hace 18 años que tenía un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos, pues, venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, amados amigos, la bendita palabra nos enseña, amados hermanos, que Jesús sanaba dentro de las sinagogas, amados hermanos, de los judíos. Dice que Jesús estaba enseñando en una sinagoga y que ahí vio a una mujer, amados hermanos, enferma por 18 años, encorvada, con una joroba, amados hermanos, en su espalda, y la sanó. Amados hermanos, pero lo precioso de la palabra es que dice que Satanás la tenía atada. Un espíritu de enfermedad estaba sobre su vida. Eso, amados hermanos, eso es lo que estamos tratando de dar a entender a todos ustedes. Muchas veces, amados hermanos, son un espíritu de enfermedad que llega a nuestras vidas. Todo lo que nos sucede, amados hermanos, el 95% es espiritual. Eso, amados hermanos, ¿cómo lo podemos evitar? Con la preciosa sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario para libertarte a ti y a mí de la opresión del enemigo. Amados hermanos, la palabra nos enseña en Isaías 53 que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Bendito sea el nombre de Jesús, amados hermanos. Jesús ha pagado por nuestras deudas, ha pagado por nuestras enfermedades. La paga del pecado fue sobre él, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. No hay nada que el enemigo pueda ponernos encima. Si es que tú estás enfermo, si es que estás pasando alguna desgracia, si es que estás viviendo, amados hermanos, es hoy que debes de reflexionar qué es lo que estás haciendo mal. Voltea tu corazón a Dios y dile que te perdone, que te arrepientes de todos tus pecados y que esta noche te haga libre, que te dé la libertad de amarlo, de bendecirlo, de exaltarlo y que seas sano del azote del enemigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos, amados amigos. Todo lo que nos sucede, amados hermanos, tiene un trasfondo espiritual. Palabras de oración. Padre y Dios eterno que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Padre, nos presentamos ante ti con temor y temblor, reconociendo, Padre, que somos pecadores, que hemos pecado contra ti y contra el cielo. Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Dios, y nos cubrimos con esa preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario.
Padre, por tu Hijo, amado Jesucristo, el Cordero inmolado, el Cordero, bendito Dios, que fue enviado para perdón de nuestros pecados. Padre, en esta hora, Dios eterno, te pido, Señor, que esta palabra haga eco en mi vida, oh Dios, y nos enseñe la voluntad, tu voluntad, Dios eterno, que es agradable y que es perfecta. Padre, habla nuestro espíritu, constriñe nuestra alma. Oh Dios de la gloria, muéstranos en qué estamos mal para corregir nuestros caminos. Oh Dios eterno, si alguien, oh Dios de la gloria, está cojo o está manco, oh Dios, bendícelo, que camine rectamente y levántalo y páralo sobre el camino que nos lleve a la gloria, que nos lleve a la santidad, que nos lleve a buscarte, oh Dios eterno, porque tú eres el que tiene la bendición en nuestras vidas. Escrito está, Padre, que cumplamos y que amamos, oh Dios, tus mandamientos, tus preceptos, tus juicios, oh Dios eterno, tus ordenanzas, que las aprendamos y que las pongamos por obra, Señor. Dios de la gloria, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, que seamos, Padre, hacedores de tu palabra, que cada punto, que cada coma, la pongamos por obra en nuestras vidas, que se vea el cambio radical, oh Dios, cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos expresamos, Dios eterno, que vean tu gloria reflejada en nuestra vida, Dios. Derrama tu Espíritu Santo sobre toda carne y sobre todo espíritu, como está escrito en Joel, Padre, que en los postreros tiempos derramarás tu Espíritu sobre toda carne, oh Dios, y sobre todo espíritu. Padre, te pedimos, Dios eterno, Señor, que sanes al enfermo, levantes al caído, le des vista al ciego, le des el oído al sordo, que hagas hablar al mudo, que hagas caminar al paralítico, Padre, para que se muestre tu gloria y que pueda ver el mundo que hay un Dios eterno, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios, oh Dios del cielo, que ha venido a vencer las acechanzas del enemigo, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tú, Padre, nos proteges, nos ayudas, nos cuidas. Oh Dios de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas por siempre, Padre. Alabado seas, oh Dios eterno. Gracias, amado amigo, amado hermano, por estar con nosotros. Saludamos a nuestra iglesia Manantial de Vida, a nuestro pastor y presbítero, reverendo José A. Rodríguez y su esposa María Dones. A la iglesia Ministerio Internacional La Senda, al pastor Roberto Arias y su esposa Sonia, a los pastores generales de La Senda, a todas las iglesias hijas, Manas, Guarredman, Lombras, Frijol, Yesburg. Dios les bendiga, Dios les guarde, Belmar. Amados hermanos, a sus pastores, a sus esposas, a todos los hermanos, hermanas que se congregan en La Senda. Dios les bendiga. A La Senda de allá de Lombra, de Honduras, al pastor Antonio Caballero, y del otro extremo al pastor Antonio Vázquez. A la iglesia La Senda en Carrizalda, allá en Honduras también. A todos los hermanos, hermanas, mi hermana Berta, Rosario, mi hermano Benjamín, que están allá en Puebla, sus hijos, sus hijas, Dios les bendiga. Al pastor Benjamín Soria, su esposa, a la iglesia, Dios les bendiga. Gracias al pastor Hermelo, su esposa Lisa, allá en Frijol, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. A todos los legendarios de todo el mundo los saluda su hermano legendario 8039. Dios les bendiga, amados hermanos, amados amigos. Gracias por estar con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy vamos a hablar, amados hermanos, de esa mujer, de ese milagro que se produjo durante un sábado de reposo. Jesús enseñaba en una de las sinagogas en el sábado. No se nos dice el lugar. En el versículo 11 se nos presenta el caso en pocas palabras. ¿Sí? Aquí una mujer que tenía, escuchen bien, que tenía un espíritu de enfermedad por hace más de 18 años.
y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Amados hermanos, amados amigos, aquí el Espíritu Santo nos dice y nos subraya que era un espíritu de enfermedad. No sé por cuántos años tú has estado enfermo, no sé por cuánto tiempo has sentido dolores en tu cuerpo o manifestaciones de una enfermedad, que los médicos te han dicho que es incurable o que los médicos te dicen que no la pueden tratar. Amados hermanos, amados amigos, tú necesitas tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, amados hermanos, el término astenia, que se usa en el griego para enfermedad. Este término también lo encontramos en Mateo capítulo 8, versos 17, en conexión con una profecía de Isaías. Ahí leemos: de modo que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo: Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Bendito sea el nombre de Jesús. La mayoría de nosotros, amados hermanos, hemos visto esas personas cuya columna se va encorvando. Esa enfermedad se llama cifosis. Este es el resultado muchas veces de aplastamientos de los cuerpos, de las vértebras o deformaciones de los mismos. En este caso, amados hermanos, creemos que en forma progresiva, por 18 años, la situación había empeorado, como sucede normalmente en esos casos. La enfermedad que esta mujer tenía, hoy la llamaríamos cifoeschilosis. El doctor James Rogers, cirujano ortopédico en Texas, Estados Unidos, piensa en la posibilidad de que la enfermedad primaria hubiese sido tuberculosis de la columna, llamada mal del Pod. Actividades sencillas como mirar hacia adelante son difíciles porque el cuello tiene que compensar la curvatura de la columna vertebral. El resultado es que cuando esas personas, amados hermanos, caminan, lo hacen mirando hacia abajo en vez de que hacia adelante, debido precisamente a esa dificultad para mirar hacia adelante. El Evangelio nos dice: de ninguna manera se podía enderezar. No es que ella no hubiese tratado, sino que le era casi imposible enderezarse. Porque, amados hermanos, ya había pasado una deformación en su columna, en sus huesos, y esa deformación se ve llenado de una masa muscular, una masa, amados hermanos, que la hacía, amados hermanos, en vez de enderezarse, hacer curva y mirar hacia abajo. No es que ella no hubiese tratado, sino que le era imposible. Las deformaciones, amados hermanos, óseas, son muy dolorosas. Son pero muy dolorosas. Son deformaciones óseas de la columna. Y eso le impedía enderezarse. Indudablemente, al caminar, ella no lo podía hacer con la gracia y elegancia que lo hacía antes de enfermarse. Sin duda, si tenía hermosos vestidos como para lucirnos de la manera de que una persona normal lo podía hacer, no podía. Notemos que no hace ninguna referencia que esta mujer solicitara su curación, no. El Mesías vio su condición, se compadeció de ella y la sanó. Amados hermanos, amados amigos, pero para mi pensamiento, esa mujer estaba en el lugar indicado, estaba en el templo del Señor, estaba, amados hermanos, adorando y exaltando el nombre de Jesús, estaba en el lugar y en la hora y en el lugar adecuado. Muchas veces, amados hermanos, amados amigos, estamos enfermos y vamos a lugares que no debemos de ir, como vamos a las curaciones, vamos a los brujos, vamos con los doctores, vamos, amados hermanos, a buscar, amados hermanos, otras alternativas, y nos olvidamos de lo principal que hizo a los pies de Jesús, al templo del Señor, a exaltarlo, a alabarlo, a bendecir su santo nombre, amados hermanos. Dice que el Mesías vio su condición, se compadeció de ella y la sanó. Leemos el verso 12.
Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Note de esto, amados hermanos, amados amigos. Jesús le dijo: quedas libre de tu enfermedad. Jamás se ve, amados hermanos, aquí escrito que ella le dijo: Señor, sáname. Jesús, sáname. No, 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 no. El Señor sabe nuestras necesidades, pero nosotros tenemos que estar en el lugar correcto y en la hora correcta. Esa mujer, amados hermanos, amados amigos, fue, no sé por cuántos años ella había ido al templo, no sé por cuánto tiempo ella pisaba la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, a alabar y bendecir el nombre de Jesús. Amados hermanos, amados amigos, pero ella estaba en el lugar y en la hora correcta. Porque los tiempos del Señor son buenos. Los tiempos del Señor son perfectos. Muchas veces nosotros pensamos, amados hermanos, amados amigos, ¿qué pasó? ¿Por qué nos está sucediendo esto? ¿Por qué nos está pasando aquello? Pero los tiempos del Señor, amados hermanos, son perfectos. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Anunció un mensaje de liberación. Este es uno de los milagros que expresa el concepto de la libertad de las ataduras satánicas. Amados hermanos, cuando Jesús de Nazaret le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad, estaba, amados hermanos, liberándola del azote de Satanás. Satanás, amados hermanos, dice que la tenía, amados hermanos, atada a una enfermedad. ¿Por cuántos años? Dice que por 18 años. Pero Jesús le dice: eres libre de tu enfermedad. La liberó, amados hermanos, de las garras del enemigo. Jesús de Nazaret le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad. Anunció un mensaje de liberación. Este es uno de los milagros que expresa el concepto de libertad de las ataduras satánicas. En esa sinagoga había muchas personas atadas. El principal de la sinagoga era uno de los que, amados hermanos, era uno de los que no lo sabía. Y probablemente estaba más atado que ningún otro. Es como si estuviera, amados hermanos, ataduras y cadenas por todos lados. Eran las cadenas de la religión vacía y del legalismo. El Señor Jesús con su palabra le anunció a esa mujer la libertad. Con el toque de su mano le dio su sanidad. La Biblia nos habla mucho sobre la libertad y ser libertados. Habla del ser humano antes de conocer a Cristo como Salvador, como alguien que está esclavizado. Jesucristo nos dice que esta mujer estaba atada por Satanás. Las Escrituras nos dicen: y conocerás la verdad, y la verdad nos hará libres. Juan capítulo 8, versos 32. En el versículo 36 del mismo Juan, capítulo 8, leemos: así que si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Amados hermanos, amados amigos, si nos habla de libertad, nos habla, amados hermanos, de esclavitud, nos habla de ataduras, nos habla, amados hermanos, de amarres, de ligaduras. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el Señor nos quiere libertar, el Señor nos quiere dar libertad, el Señor nos quiere ver libres. Notemos la secuencia. En primer lugar la vio, luego la llamó y de inmediato le anunció la libertad de su enfermedad. Después que puso sus manos sobre ella y luego de que ella se enderezara y es curada de su enfermedad, ella fue a la sinagoga, es decir, el lugar donde se suponía que podría escuchar la palabra de Dios a pesar de sus dificultades. Amados hermanos, lo que expresamos, que ella estaba en el lugar correcto y en la hora correcta. Que sin duda tendría problemas para caminar, pero fue a la sinagoga y fue bendecida. Cuando Jesús la vio, ¿qué fue lo que vio el Señor Jesús? Él vio a una mujer agobiada con una enfermedad del sistema esquelético muscular. Quizás muchos la habían visto antes tantas veces que ni se dieron cuenta de que ahí estaba ella. Pero había alguien que en forma especial la vio entre todas las mujeres de la sinagoga.
Él la vio en su miseria y en su necesidad. Notemos en segundo lugar que Él la llamó. ¿No es esto acaso lo mismo que espiritualmente sucede en nuestras vidas? Dios nos vio en nuestra necesidad, mandó a su Hijo para salvarnos y nos llamó. Romanos capítulo 8 versos 30, leemos: y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Alabado sea el nombre de Jesús. La Escritura dice también en Hebreos capítulo 3, versos 7 al 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la prueba en el desierto. En tercer lugar, le habló y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. El término mujer para nosotros sería equivalente a señora e implica respeto. Ahora le anuncia que es libre de su enfermedad. El Evangelio no nos da detalles. ¿Qué habrá pensado aquella mujer en su corazón cuando escuchó las palabras de Jesús de Nazaret? Hasta ese momento nada había pasado, pero aquellas palabras anunciaban libertad de una enfermedad. Aquellas palabras anunciaban libertad de opresión. Aquellas palabras anunciaban libertad de esclavitud. Aquellas palabras anunciaban rotura de cadenas, de ligaduras, de cuerdas, amados hermanos, donde las tenía el enemigo atada por 18 años. Quizás esta mujer se preguntó a sí misma: ¿y esto de qué me sirve de que me den palabras de libertad? ¿De esto de qué me sirve si ese hombre me dice que era sana? Probablemente muchos en la concurrencia dijeron lo mismo entre sí. ¿Y esto de qué le sirve? Son palabras lindas, sí, pero ¿de qué me sirven? ¿De qué me sirven estas cosas de la religión? Esta no es una pregunta nueva, la encontramos. Malaquías capítulo 3 versos 13. Duras han sido vuestras palabras contra mí, ha dicho Jehová, pero decís que hemos hablado contra ti. Habéis dicho: ¿está de más servir a Dios? ¿Qué provecho sacamos de guardar su ley y de andar tristes delante de Jehová de los ejércitos? Amados hermanos, amados amigos, muchas veces nosotros como hombres preguntamos: ¿de qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve servir al Señor? ¿De qué me sirve ir a la iglesia, alabar y bendecir a un Dios que ni siquiera veo? A un Dios que ni siquiera está palpado en un cuadro. Amados hermanos, pero eso es lo inverosímil amados hermanos, de esta relación de nuestro Padre, de nuestro Dios eterno. Amados hermanos, que es como el viento, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Que es como el sol, no lo podemos tocar, pero nos calienta. Amados hermanos, amados amigos, sabemos que está ahí. Sabemos que es nuestro Padre. Si está escrito en la Biblia que tenemos un Padre en los cielos que envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que a través de su sangre preciosa nosotros estemos libres de culpa, es verdad. Que solamente Jesús puede perdonar nuestros pecados, es verdad. El versículo 13 del Evangelio de Lucas dice: puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. El Señor Jesús puso las manos sobre ella. ¡Qué espectáculo más lleno de ternura! Jesucristo puso sus manos sobre ella y el milagro se produjo. Amados hermanos, un milagro no se puede producir si no hay fe. Esta mujer tenía fe que algún día Dios la iba a sanar. Esta mujer tenía fe que algún día Dios iba a derramar misericordia sobre ella. Esta mujer tenía tanta fe que no dejó de acudir a escuchar la palabra del cielo al templo, a pesar de sus dificultades, a pesar de la adversidad adversa, a pesar de sus problemas. Amados hermanos, amados amigos, ella estaba en el templo y Jesús la vio, Jesús le llamó y Jesús le sanó. Bendito sea el nombre de Jesús.
El Mesías puso las manos sobre muchos enfermos, pero hubo sanidades que se produjeron por su palabra, sin la mediación del toque personal de nuestro Señor Jesucristo, solamente con la palabra. Amados hermanos, pero aquí se ve cómo le habla, como dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Va y le toca. Amados hermanos, amados amigos, porque también nuestro Señor Jesucristo pudo percibir, amados hermanos, que ella dudó. Pero cuando Él va y la toca, la divinidad de nuestro Dios eterno fue derramada, la gloria del Señor fue derramada, la sanidad, amados hermanos, fue inmediata y la pudieron ver y palpar muchos. Los que se dedican al arte de la pintura nos dicen que las manos son más difíciles de pintar que los rostros. ¿Y qué podemos decir sobre las manos de nuestro Señor Jesús? Esas manos tienen la delegación total de la autoridad del Padre. Juan capítulo 13 versos 3 leemos: y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él había salido de Dios y a Dios iba. Amados hermanos, las manos de Jesús representan la autoridad del Dios Padre. Por eso es que tenía tanto poder en ellas. Bendito sea el nombre de Jesús. En el versos 14, amados hermanos, y respondiendo el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en sábado, decía a la gente: 6 días hay en la semana en los cuales se debe de trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados, y no en el día de sábado. Sin duda el principal de la sinagoga expresaba los sentimientos de algunos en la sinagoga. Él se enojó por el hecho de que Jesús de Nazaret hace la sanidad en el día sábado, en el día de reposo. Pero en el fondo se hubiera enojado igualmente en cualquier otro día de la semana. Ha encontrado un pretexto para decir lo que Jesucristo ha hecho de alguna manera no era correcto. Qué peligroso es para el creyente caer en esa tentación de tratar de disminuir el acto de bondad de otro, o de alguna manera tratar de mostrar que hay un interés o un propósito interior. Ahora vemos, amados hermanos, en el versos 15. Entonces el Señor Jesús le respondió diciendo: hipócrita, ¿no se desata cada uno de vosotros un sábado su buey o su asno del pesebre y lo llevan a beber? Observemos que Jesucristo trata con severidad a ese hombre y lo llama hipócrita. El diccionario define ese término como alguien que actúa con hipocresía, que tiene doble face, que tiene doble sentido, que es, amados hermanos, de doblez, o sea, con fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o expresa. La hipocresía, amados hermanos, es condenada claramente en las Santas Escrituras. En algunos círculos de la sociedad, este pecado se ha llegado a admitir como una necesidad. Algunos políticos, cuando son interrogados sobre cierto tema, responden de acuerdo con la audiencia que los está escuchando. Si se les hace una pregunta sobre un tema polémico, van a responder de acuerdo con la manera que puedan tener más votos y más popularidad. El Señor Jesucristo habló terminantemente en contra de la hipocresía. En el verso 16 continúa nuestro Señor: y a esta, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada por 18 años, ¿no debería de ser librada de esa atadura en día sábado? Notemos que el Mesías la llama hija de Abraham. La mayoría de la gente consideraba con lástima a esta mujer entristecida, encorvada en su larga enfermedad. Después de todo, ella era una de tantos enfermos que vivían agobiados por una enfermedad. Una enfermedad crónica que debilitaba o impedía que pudiera hacer muchas cosas. Pero Jesucristo se refiere a ella como una hija de Abraham. No había título más alto que un israelita pudiera tener que ser llamado hijo de Abraham. Esto no tenía un sentido étnico,
porque no era nada distintivo el ser hijo de Abraham en Israel. Todos los israelitas se consideraban hijos de Abraham, pero Jesús de Nazaret la llama hija de Abraham en el sentido de una mujer de fe, como Abraham también fue un hombre de fe. Tenemos un concepto similar en Juan capítulo 1 versos 47. Cuando Jesucristo vio a Natanael y dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Por supuesto que la mayoría de las personas alrededor de las cuales se movía el Señor Jesucristo eran israelitas. Pero este no era solo del nacimiento por algo étnico, sino que lo era de todo corazón. Volvamos al versos 13. Dice: puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Suponemos que ese día sábado, amados hermanos, cuando en la sinagoga se tiene que ir a escuchar la palabra de Dios, esa mujer, amados hermanos, fue a la sinagoga. Su espíritu estaba acongojado por la realidad de su padecimiento por tantos años. ¿Cómo iba a pensar ella que ese era el día que había soñado como un sueño imposible? ¿Cómo se iba a imaginar que ese día iba a prorrumpir con alabanza a Dios por ese milagro que sería hecho en ella? Cuán hermoso ver la alabanza espontánea que surge de un corazón sinceramente agradecido de Dios. Pero mientras esta mujer exclamaba sus alabanzas a Dios, mientras que la alegría le surgía de su corazón, a los hombres religiosos y especialmente al principal de la sinagoga no les gustó lo que habían visto. No les gustó, amados hermanos. La religión mata, pero la relación personal con Dios da vida, te devuelve el ánimo, te devuelve el gozo, te estabiliza. Amados hermanos, esta mujer estaba encorvada por 18 años y no perdió la fe. Ella iba a su templo, ella adoraba y exaltaba el nombre del Señor. Ella no se imaginaba que ese día iba a estar Jesús en la sinagoga y que Jesús iba a ver su necesidad. Amados hermanos, amados amigos, tú no sabes el día en que el Señor te va a sanar. Es tu fe la que no debe de menguar. Es tu fe la que no debe de faltar. Es tu fe la que no debe de bajar la guardia. Es tu fe la que se debe de fortalecer en el poder del Dios eterno. No sé lo que tú estés pasando en este día. No sé lo que tú estés viviendo en tu vida. Yo no sé qué enfermedad tengas en este momento. Pero lo que sí sé y lo que yo te puedo decir es que tu fe no debe de bajar la guardia. Ves a la sinagoga, ve a tu templo, ve a tu iglesia, alaba y bendice el nombre del Señor. Puede ser que en ese momento te mire Jesús y te llame y te toque y sea sanada. Se puede ser que tu fe en ese momento le llame la atención a Dios y diga: Edith García, eres sanada en el nombre de Jesús. Juana Luciano, eres sanada en el nombre de Jesús. Lorenzo Hernández, eres sanado en el nombre de Jesús. Beatriz Adriana, eres sanada en el nombre de Jesús. Porque tu fe debe de estar en el momento y en el lugar indicado, en el templo, a los pies del Señor, exaltando y alabando el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Cuán hermoso, amados hermanos, es ver la adoración y la alabanza espontánea que sale de un corazón agradecido. De un corazón agradecido, aunque no pueda ver el milagro en su vida, pero que su fe no mengua, que su fe crece, que su fe se refuerza día a día, momento a momento, alabando y bendiciendo al Señor. El Señor Jesucristo se refiere a Satanás como un individuo real y lo hace en múltiples ocasiones. No lo trata como una influencia o como algo mitológico, sino como un ser real. Mateo capítulo 4 versos 10. En conexión con la tentación del Señor Jesús en el desierto leemos: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
En esos, amados hermanos, en Mateo capítulo 12, versos 26, en Lucas capítulo 10, versos 18, en Lucas capítulo 22, versos 31 y 32, en estos versículos vemos claramente que el Señor Jesús considera a Satanás como una persona real, con capacidad para tentar e insinuar ideas contrarias a la voluntad de Dios, con la habilidad de actuar en forma activa, combatiendo los propósitos de Dios, como vemos en la parábola del sembrador. En Marcos capítulo 4, versos 1 al 9, el final de Satanás lo tenemos explicado en Apocalipsis capítulo 20, versos 10, donde leemos: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Con respecto a esta mujer, se nos dice que Satanás la tenía atada por 18 años. ¿Cuánto tiempo lleva sufriendo esa enfermedad? ¿Cuánto tiempo has estado atado a ese dolor en tu estómago? ¿Cuánto tiempo has estado atado con esa enfermedad que dice que es incurable? ¿Cuánto tiempo has tenido ese dolor de huesos en tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo y aún no has ido al templo, al lugar donde se encuentra Dios, al lugar donde hay sanidad, al lugar donde puedes recibir tu milagro, al lugar donde puedes ir a alabar y bendecir al Dios eterno? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos años quieres tardar más con esa opresión y esa enfermedad en tu cuerpo? ¿Cuántos años le vas a permitir más al enemigo que te siga atormentando como hasta lo tiene hasta el día de hoy? Pero volvamos al relato de la mujer que había sido encorvada por tantos años a causa de esa enfermedad. La mujer estaba, amados hermanos, con la cabeza agachada, con su cuerpo encorvado por la enfermedad, con su rostro entristecido por una dolencia crónica, en su mirada hacia el suelo. ¡Qué espectáculo, amados hermanos! De una manera figurada, muestra a la raza humana. Pero qué distinto lo que Dios quiere para nosotros. La situación de esta mujer me hace recordar las palabras, amados hermanos, los apreciados hijos de Sión, que eran estimados en oro fino, como son tenidos ahora como vasijas de barro, obras de manos del alfarero. Pero notemos algo al final del versículo 16. Y esta siendo hija de Abraham, a quien Satanás había tenido atada por 18 años, ¿no debía de ser librada de esta atadura en el día de sábado? Y la respuesta es dada por el silencio de la concurrencia. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, amados hermanos, es que ese milagro había que hacerle en ese día, porque era esa la oportunidad. Dejarlo para otro día, amados hermanos, no, tenía que hacer ese mismo día. Para hacerlo al día siguiente no era una opción. Había que hacerlo en ese momento. Y lo mismo, las cosas tienen que ver con nuestra vida espiritual o la congregación local. ¿Cuántas veces en nuestra vida o en la iglesia local no hay una necesidad que tiene que ser solucionada de inmediato? Es muy fácil decir, lo haremos mañana, y ese día nunca llega. Hay hermanos que usan la oración como un pretexto para no hacer lo que se tiene que hacer. Cuando se les sugiere hacer algo, su respuesta es, hermanos, hay que orar. A esa mujer que había tenido atada el enemigo por 18 años, que estaba enferma, había que sanarla ese mismo día. Y observen que Jesús no oró para determinar si había que hacerlo. Seguramente orar con su Padre al empezar el día, encomendó todas las situaciones que iba a encontrar para hacer la voluntad del mismo Dios eterno. Las escrituras nos dicen, amados hermanos, en Pedro capítulo 3 versos 27 al 28, no niegues un bien a quien es debido.
teniendo poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda. Proverbios capítulo 3 versos 27 y 28. No niegues un bien a quien es debido, teniendo poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te lo daré. Señor, y proclame todas sus... Mañana te lo daré cuando tienes contigo que darle. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Termina la historia, amados hermanos, con el verso 17. Cuando él decía estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaban y todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él hacía. Miremos las dos reacciones de los seres humanos a la persona del Señor Jesucristo. Unos lo rechazaron y se avergonzaron, y otros se regocijaron. Notemos que la Escritura no habla de sus adversarios. ¿Cuál es tu posición ante la persona de nuestro Señor Jesucristo? Sus adversarios un día van a tener que reconocer que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Por eso en Filipenses capítulo 2 versos 10 al 11 leemos: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Sus adversarios fueron avergonzados y quedaron en evidencia que eran falsos, que la hipocresía los dominaba y que no eran honestos. Los religiosos de la sinagoga fueron avergonzados aquel día. Romanos capítulo 9 versos 23. Como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y aquel que cree en él no será avergonzado. Pero los que no creen en Jesucristo son avergonzados, amados hermanos, amados amigos, porque Jesús es el poder divino en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 1 versos 27. La Escritura nos dice: Dios ha elegido de lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo de Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. En la sinagoga quedaron unos hombres enfurecidos porque aborrecían la verdad y la luz. Aquella mujer volvió a casa caminando, como hacía muchos años, amados hermanos, que no lo podía hacer. Llevaba una gran sonrisa en su rostro porque Jesús la había sanado, Jesús la había visto, Jesús la había llamado y Jesús le sanó. Dios por medio de su Hijo había actuado en su vida y ha derramado sobre ella su misericordia. Ahora podía caminar con la frente levantada y su mirada dirigida al oriente, hacia el cielo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, amado hermano, amado amigo. No temas. Jesús te está viendo y Jesús te llama. No temas encontrarte con el Señor en este momento. No temas. Acude a su llamado. No esperes que el Señor te avergüence como sus adversarios. No esperes que el Señor te diga: apártate de aquí, hacedor de maldad. No. Jesús te quiere sanar en este momento. Solamente acude a sus plantas en esta hora. Acude a sus pies del Señor Jesucristo, porque Él ya te vio. Él ya vio tu necesidad. Él ya vio lo que tú necesitas. Ahora Él te está llamando y Él te quiere tocar en este momento. Él te quiere tocar en este momento para que seas sana. Solo aumenta tu fe y creerle. Padre, tu mensaje ha sido dado, Señor. Tu palabra ha sido enviada, Padre. Ahora sana, Señor, al oprimido. Sana, Señor, aquel enfermo, Padre. Sana aquel hombre atado por el enemigo, Señor. Sánalo, Dios de gloria. Sana, Señor, a Taurino Corona, Padre. Quita toda dolencia de su cuerpo. Rompe ligaduras, rompe cadenas, Padre. Libértalo, Señor, de la esclavitud del pecado. Liberta a Lorenzo Hernández Escobedo, Señor. A Florentino Hernández Parado, Padre. Libértalo, Señor. Rompe
esas cadenas de enfermedad, Padre. tus llagas. A Juana Luciano, Señor, quita toda dolencia de sus huesos, Padre. El enemigo la ha tenido atada, Señor, pero en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, rompemos toda ligadura. Edith García, Señor. Edith García, Padre, mírala, Señor, volteala a ver, Padre. Llámala, tócala, Señor. Tócala, Jesús. Sánale, Señor, ese cuerpo, esas llagas que se sequen, Padre. Esas llagas que se sequen, ese dolor, Padre, que la deje en paz, Dios. Rompe esas ligaduras, esas cadenas, Dios eterno, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Ve a mi hija Beatriz Adriana, Señor, ese dolor que ha tenido por años, que los doctores le llaman colitis, Señor. Rompe, Dios de gloria, esa ligadura, esa atadura, esa cadena, Padre. Libérala, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Derrama en ella sanidad del eterno, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bendice todo aquel que tiene necesidad de ti, Señor. Bendícelos, Dios eterno. Dale su sanidad, oh Dios. Dale su sanidad, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así como la mujer encorvada tuvo fe para estar en el templo, no sé por cuántos años fue a la presencia de Dios a fortalecer su fe por ese milagro. Yo te digo en este momento, acude a la iglesia, acude al templo, preséntate a los pies de Jesús. Él te quiere ver, Él te quiere llamar, Él te quiere tocar para que seas sana de ese azote. Gracias, Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios bendiga tu entrada y tu salida desde hoy y para siempre. Que todo lo que toque en tus manos sea prosperado. Que todo lo que toque en las plantas de tus pies sea bendecido en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Radio Rema, la voz de los 5 ministerios. Nos vemos el día de mañana a las 11 p.m. Dios te bendiga. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Créele al Señor Jesús y serás salvo. Todo aquel que clame el nombre del Señor será salvo. Dios te bendiga. Gracias. Por tu llaga fui yo salvado.